Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga en esta hora. Es un gusto para mí el poder saludarlos, el poder dirigirme hacia ustedes por medio de esta plataforma, deseando en el Señor que cada uno de ustedes esté llenos de la paz de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de sus hogares. Amén. Tengo el gusto de poder llevar en esta hora un consejo de la palabra, en el cual vamos a estar estudiando en el libro de Juan, capítulo 4 y versículo 35. Antes de dar lectura a la palabra, te quisiera invitar a que, si te es posible, ahí donde tú te encuentras, sea en tu trabajo, en tu casa, te repito, si te es posible, que te unas conmigo en una pequeña oración, pidiéndole al Señor que sea Él llevándonos de su mano en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y te pido, Señor, que seas tú en esta hora llenándonos, Señor, de tu sabiduría, Padre Santo, para poder hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido que bendigas la vida de cada hombre, mujer y niño, Señor, que estará escuchando este mensaje, Señor, a través de este audio, Padre. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, y añade a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche es enviados a cosechar. Y para ello vamos a estar escudriñando la palabra en el libro de Juan, capítulo 35. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Gloria a Dios. Investigando, ¿verdad?, acerca de estos 4 meses que habla nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, me encontraba con lo siguiente, y que dice así: es probable que esto haya sucedido en diciembre o enero, es decir, 4 meses antes de la cosecha esperada para la primavera, a mediados del mes de abril. Amén. Se sembraba en noviembre y para diciembre o enero el grano germinaba y daba un color verde vivo, un color verde fuerte. Amén. Decía, ¿verdad?, que no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Amén. Y acá podemos ver, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo usó por un ejemplo, una ilustración, los cultivos a la espera de ser segados, como el Señor Jesucristo, ¿verdad?, hablaba a sus discípulos en una forma de cómo poder ver que se acercaba aquel tiempo, aquella urgencia de alcanzar a los perdidos, el apremio de poder llevarle la palabra de salvación, la palabra que le llevara a estos hombres una palabra de esperanza y que llevara liberación a cada uno de estos hombres. El Señor Jesucristo señala a la mujer samaritana y al pueblo de Sicar no como los campos blancos que estaban listos para la cosecha, sino a este pueblo, a estos hombres y mujeres listos para ser evangelizados. Amén. El Señor Jesucristo, ¿será que yo, como punto de pregunta, ¿verdad?, ¿será que el Señor Jesucristo no sabía o no veía que estos campos aún faltaban 4 meses para la cosecha? Amén. Claro que el Señor Jesucristo sabía y conocía los tiempos, porque la palabra de Dios dice que todo lo que fue hecho, por Él fue hecho y para Él fue hecho. Amén. Entonces el Señor Jesucristo sabía claramente que faltaban 4 meses para que se llevara o que ese fruto estuviera listo para ser segado. Pero el Señor Jesucristo no se estaba dirigiendo, como dije anteriormente, a estos cultivos, sino Él se dirigía a las personas, a estos samaritanos, a este pueblo de Sicar, porque lo podemos ver en el capítulo 4 y versículo 30. En el versículo 30, ¿verdad?, dice la palabra de Dios:
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén. Pero ¿cómo fue que estos hombres vinieron a él? Amén. Todo esto sucedió, déjame decirte, mi amado hermano y hermana, por la acción de una mujer, por la acción de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer samaritana, como vemos, podemos ver un poquito atrás, es la mujer samaritana que se encontró con el Señor Jesucristo junto al pozo. Podemos ver que esta mujer, como nos habla en el capítulo 4 y versículo 28, dice, esta mujer, después de tener aquel encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo le declara lo de su esposo, le declara de aquellos hombres que no eran sus esposos, esta mujer, ¿verdad?, queda impactada y le dice, me parece que eres profeta. Y el Señor Jesucristo la comienza a tratar, a evangelizar a tal grado que esta mujer llega a tener ese encuentro con ella. Y como dice el versículo 28, entonces, escúchalo bien, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén, gloria a Dios. Y por eso es el tema de esta noche, llamados a cosechar. Amén. Porque te cuento un poquito de esta historia. Estos samaritanos que encontramos en esta porción de la palabra y los judíos no se llevaban entre sí, y lo podemos ver a lo largo de este pasaje, que aun cuando los discípulos regresaban de comprar la comida y vieron al Señor Jesucristo hablando con aquella samaritana, se preguntaban que qué era lo que estaban haciendo. Y aún la misma samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, vienes y me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Sabiendo que samaritanos y judíos no se llevan entre sí. Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor, claro que sabía que no se llevaban entre sí, pero el Señor Jesucristo vino a hacer lo que la palabra de Dios nos habla en el libro de Corintios, en capítulo 5, 18, 19. Y dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pero escúchalo bien como dice la palabra de Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Amén. Y estos samaritanos no eran bien vistos por los judíos. Los judíos los tomaban como inmundos, personas no aceptables delante de ellos. ¿El por qué? Porque si vamos a un poco de historia, podemos ver que estos samaritanos eran una mezcla de aquellos hombres que vinieron después del cautiverio, de la deportación, cuando Babilonia sitió a este pueblo, los llevaron cautivos. Cuando terminó todo ello, algunos de ellos regresaron a Jerusalén, algunos de ellos regresaron a sus tierras, y algunos de ellos comenzaron a mezclarse con algunos de estos pueblos. Y todos estos hijos fueron los que los judíos no aceptaban, y por eso fue que comenzaron a pelear que dónde iban a adorar, que dónde iban a adorar ellos, que unos decían que Jerusalén y otros decían que en este monte. Pero si vemos lo que el Señor Jesucristo le dice, ¿verdad?, a esta mujer en el capítulo 4 y versículo 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Pero el Señor Jesucristo le contesta a esta mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Entonces el Señor Jesucristo le está dando a esta mujer el saber que estaban equivocados, que estaban en una adoración falsa, una adoración equivocada. Amén.
Pero esta mujer, al tener este encuentro con el Señor Jesucristo, vuelve en sí, y ese velo fue quitado de sus ojos, el conocimiento llegó a su corazón por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y te repito, al escuchar estas palabras, esta mujer corrió, así mismo como aquel hombre que vino al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, que leemos en el hombre de endemoniado, el Gadareno, cuando el Señor Jesucristo viene y liberta a aquel hombre, su primer reacción era pedirle al Señor Jesucristo que le dejara acompañarlo, que le dejara acompañar y ir con él a donde nuestro Señor Jesucristo fuera. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo viene y le dice: ve a los tuyos, ve a tu casa y habla cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Amén. Y esto sucedió con esta mujer samaritana también. Ella, al escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Ahora yo te hago una pregunta, mi querido hermano y hermana que me estás escuchando en este momento. ¿Cuál o qué sería tu cántaro? ¿Será tu trabajo? ¿Serán algunas otras cosas que estás poniendo delante de Dios o antes de Dios? Ahí donde tú te encuentras, yo te pido que tú te hagas un autoexamen en este momento, que nos hagamos un autoexamen y te pongas a pensar. Esta mujer iba por agua. Sabemos que en aquel tiempo, en ese tiempo, pues las mujeres salían al pozo a traer de beber para su subsistir diariamente. Amén. Y salían a la hora cuando el sol decaía para que ellos pudieran hacerlo sin fatigarse. Amén. Y ahora yo te pregunto, ¿estás dejando lo que te importa por seguir al Señor Jesucristo? ¿Estás dejando y haciendo lo necesario para ir y predicar el Evangelio? ¿Estás haciendo lo necesario para poder llevarlas la salvación a estos hombres y mujeres? Así como esta samaritana dejó su cántaro al instante y entró a la ciudad, ¿estás dejando tú eso que te importa tanto, eso que te interesa tanto? ¿Lo estás dejando? ¿Estás dejando tu cántaro a un lado por ir y enseñar la palabra de Dios? ¿Estás dejando ese cántaro que puede ser tu teléfono, ese cántaro que puede ser tu trabajo, ese cántaro que puede ser la telenovela, ese cántaro? Ponle tú el nombre, tú sabes cuál es el nombre de ese cántaro, pero en esta hora ese es el llamado, que ahí hay hombres y mujeres afuera esperando que alguien vaya, esperando que alguien les hable de la palabra de Dios, esperando que alguien les lleve el mensaje de salvación. Aleluya, gloria a Dios. Y ese es el llamado de esta noche. Algo que el Señor ponía en mi corazón en los últimos días es que las 99 ovejas están en el redil, pero la oveja perdida aún sigue en el campo. Esa oveja aún sigue en el campo y hay que ir por esa oveja. ¿Cuántos dicen amén a ello? Hay ovejas perdidas, hay ovejas descarriadas y las 99 están en el redil. Hay que dejar esa oveja, esas 99 e ir por esa que falta. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Hoy y siempre recibe la gloria y la honra, Señor, porque tuya es, Padre, en el nombre de Jesús. Te repito, el Señor conocía el corazón de todos estos hombres que te dije anteriormente, de esta ciudad de Sicar. En Juan 2:24 nos dice la palabra que Jesús conocía a todos. Aleluya, el Señor te conoce. El Señor me conoce, el Señor sabe cómo estás, el Señor conoce tus pensamientos, el Señor conoce tu forma de actuar, el Señor conoce hasta tu forma de dormir. Pero dice el Señor, no se fiaba de ellos. Amén, porque los conocía a todos. Asimismo como los conocía y podía ver a través de ese conocimiento que solamente el Señor Jesucristo tenía, Él podía ver la disposición de estos hombres a poder recibir la palabra de salvación, a poder recibir esa palabra que les daría la salvación y la vida eterna.
A estos hombres no les importó saber que Jesús era un judío. No, a ellos lo que querían era escuchar la palabra de Dios. Querían escuchar a aquel hombre que hablaba con una autoridad y con una sabiduría que nadie tenía en ese tiempo y ni aún nadie tiene en este tiempo. Y ese es el llamado en esta hora que nosotros tenemos que llevar y saber dónde está esa disposición, saber pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para encontrar a estos hombres y mujeres que muchas veces el Señor los pone delante de nosotros. Y dice la palabra de Dios en el 39 al 41, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Escúchalo, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Escucha lo que dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos creyeron en aquella ciudad por la palabra de la mujer que daba testimonio. Ahora déjame hacerte esta pregunta nuevamente. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué es tu testimonio? ¿Estás dando un buen testimonio? ¿Estás dando un testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que eres un buen seguidor, que eres un buen siervo del Señor? Amén. Porque muchas personas, dice acá, que creyeron por el testimonio de esta mujer. Y ese es el llamado en esta noche, que por medio de nuestro testimonio de aquello que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida, aquello que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida, muchos creerán para la gloria de Dios. Para eso el Señor te ha llamado en esta hora, y por eso te digo que es de ir y ser enviados a cosechar. Es lo que el Señor Jesucristo nos está enviando a cosechar, cosechar almas para Él. Amén. Y una vez que tú les hables del Señor Jesucristo, una vez que tú abras tus labios y les digas qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida, déjame decirte que viene después, y dice la palabra de Dios en el 40, en el 41, y creyeron mucho más por la palabra de Él. Ahora déjame decirte cuál es la palabra de Él. La palabra de Él es la palabra, la Biblia, la palabra que nosotros tenemos el día de hoy para edificación de nuestras vidas, para poder tener nuestra salvación. Amén. Y dice la palabra de Dios, escuchad, dice la palabra de Dios lo que dice. Escuchad lo que dice la palabra de Dios. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Estás escuchando cómo dice la palabra de Dios? Acá nos dice en Juan 4, 39 al 41, que muchos creyeron por el testimonio de aquella mujer. Y acá en Juan 5, 39 nos dice la palabra que las escrituras son las que dan el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si nosotros leemos la palabra, la escritura, nosotros tenemos que dar el testimonio como esta mujer dio testimonio de las cosas que Dios había hecho en su vida. Así que mi querido hermano y hermana, es tiempo que no calles. Este tiempo es no para estar callado, sino para predicar la palabra de Dios, para que vayas y le hables a una persona. Ve por esa oveja que está descarriada, ve por esa oveja que aún se encuentra en el campo. En el nombre de Jesús, yo te insto a que hagas eso y que comiences nuevamente a predicar el evangelio, porque dice la palabra de Dios, y muchos le hemos oído y muchos hemos coincidido en esto, que dicen que la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Todos sabemos que la venida del Señor está cerca. Y hay una alabanza que dice, la cosecha ya se acerca allá en el cielo. La cosecha ya está lista allá en el cielo. Amén. La cosecha ya está lista. Acuérdate de la promesa que hiciste algún día, de ocuparte pronto en las cosas del Señor. O dejarás que perezcan sin defensa cuando puedas señalarles libertad. Te lo repito. ¿Dejarás que perezcan aquellas almas sin defensas cuando puedas señalarle libertad? Tú puedes señalarle libertad. Tú puedes señalarle libertad en el nombre del Señor. Tú eres quien el Señor ha preparado en este tiempo para llevar salvación a estas vidas. En Isaías 61 se nos dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor
Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Amén. Claramente esta palabra se dirigía a nuestro Señor Jesucristo porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero déjame decirte que hoy ese Espíritu, si tú has aceptado al Señor Jesucristo y te llamas cristiano, ese Espíritu, así como estuvo en el Señor Jesucristo, ese Espíritu está sobre ti en esta hora. Ese Espíritu también te da la autoridad, te da el poder para poderle llevar a estas almas liberación, para llevarle a estos afligidos libertad. Aleluya. Aquellos que se encuentran cautivos, el Señor te ha dado la autoridad y te ha dado el poder para señalarles en su nombre libertad. Y por eso te digo y te lo repito nuevamente, dejarás que perezcan cuando puedas señalarles libertad. Aleluya. Gloria a Dios. Así que no digamos, mis amados hermanos, quitemos esa palabra de nuestra boca, de nuestro vocabulario. Aún falta tiempo, aún falta tiempo. No, mis amados hermanos, así como le dijo el Señor Jesucristo que alzaran sus ojos, así nos dice en esta hora la palabra de Dios, que alcemos nuestros ojos porque esos cultivos están listos para la cosecha. Estos hombres y mujeres que van en el mundo como ovejas que no tienen pastor, están listos para ser cosechados. El Señor ha puesto en cada uno de esos corazones aquel deseo de buscar y de escuchar la palabra de Dios. Por doquier hay personas que están necesitadas, hay personas que están necesitadas de escuchar la palabra de Dios, de escuchar una palabra de aliento, de escuchar una palabra de vida y una palabra de esperanza. Y esa palabra de esperanza, esa palabra de vida, déjame decirte que solamente puede ser nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da paz y descanso a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que vayamos y prediquemos la palabra de Dios, que vayamos y cosechemos estas almas. Amén. Gloria a Dios. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Déjame decirte, mi querido hermano y hermana, que un día alguien el Señor llevó a salvar mi alma, a hablarme de la palabra de Dios. Pero al leer la Escritura, al escuchar la palabra, al escuchar la predicación, esa palabra vino a confirmar en mi corazón que verdaderamente Jesús es el Salvador del mundo. Y como dice aquí, ya no solamente creí por aquel testimonio, ya no solo creí por aquella palabra de aquella persona que vino y me habló a mi vida, sino ahora creo y testifico que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente el Salvador del mundo, que es el Salvador de mi vida, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias por ello, porque Él ha transformado mi vida. Ahora yo puedo creer, yo confío en el Señor Jesucristo porque puedo leer la palabra de Dios. Y así como dice aquí, no solamente creemos por tus dichos, sino hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Al leer la palabra de Dios, yo puedo tener la confianza porque leo y escucho y puedo dar fe que nuestro Señor Jesucristo es Salvador. Y así te digo que en esta hora, que muchos de aquellos que tú le hables, cuando ellos abran su Biblia, después de que tú les hayas hablado, estas personas creerán más, no solamente por tu dicho, no solamente por las palabras que tú digas, sino por la palabra viva y eficaz que se encuentra en la Santa Biblia, en la Santa Palabra de Dios. Así que invita y lleva personas a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder trabajar, a poder ser buenos discípulos, así como le hablaste a tus discípulos, Señor, en aquel tiempo, a que fuéramos, a que estuvieran listos a cosechar, Padre Santo. Así te pido en esta hora que seas tú, Señor, abriendo, Señor, nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a poder evangelizar, a poder llevar tu palabra y poder cumplir con este privilegio de hablar las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias nuevamente, Señor, en esta hora, por el privilegio, Señor, que tú nos has dado, Padre Santo, de poder hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, esta palabra, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice a cada oyente, Padre Santo, en esta hora, y que el amor y la paz, Señor, que solamente tú puedes derramar, Señor, sobre estas vidas, sean, Señor, sobre cada uno, Padre Santo, de nuestros oidores, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la honra, Padre, porque tuya es, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.